Ya tengo en línea a Jorge Macri, que es el intendente Vicente López. Macri, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, veníamos peloteando en los temas que se están dando a nivel internacional y en nuestro país también. Por supuesto, vamos a tocar también temas de la provincia de Buenos Aires, porque veníamos hablando de cuántos temas paralelos que se vienen dando cuando en un principio de año pensábamos que solo el único tema era la pandemia y ahora no solamente tenemos eso, sino también las situaciones que vienen sucediendo en el mundo, para el asombro de todos, con la elección presidencial de los Estados Unidos. Nos enfocamos aquí, veníamos hablando en los temas judiciales principalmente, y me gustaría su análisis con respecto al fallo de la Corte y el futuro laboral de Bertuzzi Bruglia. A ver, la verdad es que hoy Juntos por el Cambio tomó postura en el tema con gente que es mucho más especialista que yo. Planteamos nuestras preocupaciones. De cualquier manera, a mí no me gusta mucho hablar de los fallos de la justicia porque tiendo a ser respetuoso siempre, cuando coincido más y cuando coincido menos. Si me gusta tener una justicia independiente, trato de respetarla como tal. Escuchaba recién a algún fiscal plantear que el aspecto positivo del fallo tiene que ver con dejar en claro, desde el punto de vista de la Corte, que esto de la, digamos, de la reubicación de los jueces de manera permanente no es un sistema que tiene que permanecer o que debería ser habitual, así que me parece que eso es una opinión más fundada que la mía. Pero bueno, como espacio político emitimos nuestra postura, insisto, igual me gusta ser respetuoso de los fallos de la justicia. Más allá de eso, nosotros veníamos discutiendo en la mesa, y también ayer lo hicimos con el fiscal Delgado, de que toda esta situación que se suscita alrededor de este caso y de muchos otros no le cambia la vida cotidiana a la gente, o en su caso a los bonaerenses. No sé si usted, al tener contacto con los diferentes ciudadanos, se muestran preocupados o conocedores de esta temática, porque si no son conocedores, también ahí hay una falla de la justicia que no llega a la población. Bueno, en realidad siempre hay una porción de la sociedad que está atenta a los temas institucionales. Hay otra porción más grande, diría yo, de la gente que vive un día a día probablemente mucho más urgente, más cotidiano, a los que estos temas les resultan un poco lejanos. Tal vez porque ha habido demasiada manipulación de los temas institucionales en la Argentina y ya la gente no sabe bien qué es relevante y qué no. Ese es uno de los problemas que tenemos seguramente en la Argentina, ¿no? Que lo institucional se respete, se mantenga, tenga una lógica, pero lo cierto es que hoy, sin duda, si uno plantea la agenda del bonaerense, el ciudadano en general, bonaerense o no bonaerense, porque en definitiva de un lado u otro de la General Paz o del Riachuelo los temas son bastante comunes, ¿no? Tienen más que ver con seguramente todavía una preocupación respecto a la enfermedad, pero la angustia en función de los temas económicos, la inseguridad, así es un tema que ha venido creciendo en preocupación de manera sostenida. Esos son los temas seguramente que si uno dijera dónde está la agenda del vecino, hablando con el vecino, tiene mucho más que ver con eso, ¿no? El comerciante que le ha pasado muy mal a lo largo de esta pandemia, Claro. las decisiones de no dejarlos abrir y permitir que se trabaje siempre desde los hipermercados, ha generado una inequidad que afectó mucho al pequeño comerciante. Bueno, esos son Sí. temas, yo diría, más barriales, sí. Claro. Acá está la mesa con varias preguntas, vamos a seguir. Sí, Nicolás. Sí, ¿cómo le va, intendente? Recién usted marcaba el tema de, bueno, hablábamos entre todos el tema de la institucionalidad, ¿no? De cosas que quedaron vacantes, abiertas en las constituciones. Y en la provincia de Buenos Aires ha quedado algo muy abierto en la constitución provincial y que fue tema de debate hace unos años y que ahora vuelve a estar reabierto. ¿Qué pasa con las reelecciones de los intendentes? Hay una ley para mí que es clara y que está vigente, que está muy bien. A mí me parece bien que haya un límite a la reelección indefinida. Hay algunos que plantean alguna discusión respecto de cuál es el primer mandato que debe ser contado, digamos, o debe ser tenido en cuenta por un criterio habitual
en la justicia, que es que no se puede legislar hacia atrás, ¿no? Si una ley cambia, cambia de ahí hacia adelante. La ley se aprobó en el 16 cuando no solo los intendentes, concejales, legisladores, etcétera, ya estaban en ejercicio de un mandato, y entonces la discusión, que si se quiere es más del punto de vista judicial y algunos la plantean, es si ese mandato debe contar o no. Pero más allá de esa interpretación, la ley está vigente, a mí me parece que está bien que haya un límite. Podríamos discutir si en los cuerpos legislativos es tan necesario, donde no hay concentración de poder. En muchos países del mundo los cargos ejecutivos tienen un límite a la reelección, no así los legislativos, porque como en el legislativo no hay concentración de poder y la especialización en algunos temas es valiosa, bueno, pero si se quiere son matices. Yo creo que la ley está bien y hay que respetarla. Giselle. Sí, ¿qué tal, intendente? Arde la interna en Juntos por el Cambio, ¿no? Por muchas cosas, por Rafecas. Hoy incluso en el Zoom que hubo, Macri se mostró medio enojado, Carrió dijo que Macri ya fue. Dos preguntas, ¿Macri ya fue y llegan juntos a las elecciones del año que viene? Sin ninguna duda llegamos juntos, no hay duda de eso. El compromiso de unidad que tenemos es muy alto. Creo que es muy bueno que haya ese compromiso de unidad. Obviamente hay matices, tensiones, discusiones, un espacio político que perdió elecciones tan relevantes como la Nación y la provincia, tiende a tener tensiones, análisis, se hacen mea culpa, se hacen evaluaciones de por qué uno no logró ganar, pero el compromiso de unidad permanece y es central, y creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Y también es difícil pasar de liderazgos muy fuertes y casi únicos, si se quiere, por el ejercicio del rol, digamos, de ser presidente, por ejemplo, que tenía Mauricio, a liderazgos múltiples. Hoy hay liderazgos múltiples. Después cada uno definirá qué líder le parece más relevante. A mí me parece que todos son importantes, todos son necesarios, la experiencia de todos suma y agrega. Y habrá algunos que llegan con muchas ganas, pero hay otros que también existen antes. Parecen ejercicios normales de maduración de un espacio político relativamente nuevo, ¿no? Facu. Sí, intendente, me pregunto qué opinión le merece lo que ocurrió en Guernica y si el problema está resuelto en la provincia de Buenos Aires, el tema de las tomas que evidentemente comenzó o se visibilizó con Guernica, pero está lejos de resolverse desde el punto de vista estructural. A ver, dos planos diría yo, o para responderte en dos planos. El problema de vivienda es un problema de muchos años y va a llevar mucho tiempo resolverlo, y hay que ponerse creativo y activos en el tema. Creo que en ese sentido probablemente si se trabaja más en conjunto con las intendencias, en nuestro caso como municipio tenemos un banco de tierras, tenemos una política activa y proactiva para tratar de generar vivienda, pero es muy difícil desde un municipio resolver todo ese problema. Ese es un tema que seguramente nos va a llevar mucho tiempo, como trabajar contra la exclusión, la pobreza. Son temas que tienen que ser de agenda y parte de los acuerdos nacionales necesarios. El tema de las tomas es otro tema. No toda la gente a la que le falta vivienda usurpa o toma. Muchas veces hay organizaciones detrás de esas movidas, y me parece que lo más grave que ocurrió, no solo con Guernica, en este último tiempo en la provincia de Nación, es que no hay un mensaje claro respecto de si eso es o no es percibido por el gobierno como un hecho, digamos, fuera de la ley. Creo que hay mucho doble mensaje. Tenemos una ministra de Nación que dice que no lo es, un ministro de provincia que sí, el gobernador que termina habilitando el accionar de su ministro de Seguridad, pero medio a regañadientes, un gobernador al que le cuesta inclusive hablar del tema de seguridad. Entonces, cuando los mensajes respecto de qué está bien y qué está mal, qué es legal y qué es ilegal, no son claros, se genera un caldo de cultivo para que algunos vivos, algunos pícaros, en función de la necesidad de algunos, traten de generar más tomas. Y me parece que eso es malo, y es tan malo como el mensaje de podemos llegar a subsidiar
a quien cometa un delito, porque, digo, más allá de la discusión de cómo contenemos la problemática social, siempre hay que pensar cómo lo ve el ciudadano o cómo toma el ciudadano, el que hace un gran esfuerzo para sostener al Estado, ese mensaje, ¿no? Yo pienso en un almacenero que hoy en día por ahí está alquilando el local en el que labura y alquila el lugar en el que vive y está peleando contra una economía que no termina de reaccionar y la viene peleando durísima, mango a mango, paga sus impuestos y ve que los impuestos que paga cuando él es inquilino en el local y en su vivienda van para subsidiar a alguien que usurpa. Y la verdad que es un muy mal mensaje para aquel que labura. Macri, ¿pero son mensajes en definitiva o es gestión y vinculación entre la gobernación y las intendencias, el territorio y demás? Hay un costado político también en todo, no nada más en este tipo de temas. En mi caso no lo hay, no sé si lo hay. Lo que digo es, quien gobierna tiene que dejar muy en claro que cumple la ley y que la va a hacer cumplir, porque si frente a cada necesidad cada uno la puede resolver fuera de la ley, y vamos a tener un problema grave. La Constitución es clara respecto de la propiedad privada, pero más allá de la propiedad privada, digo, una usurpación es igual de grave en terreno público, porque ahí no hay un solo dueño, somos todos nosotros, claro. Es la propiedad de todos, entonces no puede ser del primero que llegue, ¿no? Y como digo yo, ¿le permitirían a alguien usurpar, no sé, la casa del gobernador en la Ciudad de La Plata? Probablemente no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre eso y otra cosa? Bueno, claro. Digo, cuando uno empieza con ese doble discurso, esa zona gris, da un mensaje muy poco claro, y eso no es bueno para el ciudadano que cumple la ley, que sostiene el Estado, que labura, que hace un gran esfuerzo para tratar de manejarse con todas las complicaciones que tiene hoy la economía. Entonces digo, yo siempre pienso en eso, ¿no? ¿Cómo está viendo cada una de las cosas que hacemos el ciudadano promedio que labura en la provincia de Buenos Aires? Nicolás, cortita. Sí, intendente, ya que hablamos de leyes y cambio de reglas, el impedimento de la reelección fue presentado en su momento por el bloque del masismo del Frente Renovador, contó con el aval de la gobernadora Vidal y del bloque de Juntos por el Cambio, Cambiemos en aquel entonces, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasaría hoy si se vuelve a presentar un proyecto para tirarlo para atrás, teniendo en cuenta que el Frente Renovador está en otro espacio? Hay que preguntárselo al Frente Renovador. Yo sé que nuestra postura es clara de respetar la ley y no hay ningún proyecto para cambiarla. Si queremos hablar digamos, de reforma política, nosotros hemos presentado, el senador Gabino Tapia, que, bueno, digamos, es alguien que ha trabajado conmigo y hoy es senador en la provincia de Buenos Aires, acaba de presentar un proyecto de boleta única. A mí me parece que sería interesante en provincia de Buenos Aires, en la gobernación de Mariú no llegamos a poder avanzar en esa reforma, pero me parece que sería muy bueno poder elegir con una boleta única que evite el fraude, nos evite tener que imprimir tantas boletas que se roban, que cortar es tan difícil. El mismo sistema que hay en la provincia de Santa Fe se podría implementar fácilmente en la provincia de Buenos Aires. Queremos hablar de otra reforma política útil. A mí me encantaría una elección desdoblada de gobernador respecto a la de presidente. Me parece que uno de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires es que el gobernador termina siendo más gobernador del presidente que lo puso en su lista que de los bonaerenses que lo votan, porque no hay un contrato social real entre quien gobierna la provincia y los bonaerenses, porque no hay un momento donde vamos a elegir un gobernador, como pasa en Córdoba, como pasa en Santa Fe, en Entre Ríos, en tantas provincias, en Mendoza. Esos dos temas, por ejemplo, me parecen mucho más interesantes que andar discutiendo de nuevo una ley que ya fue aprobada, que tiene que ver con la reelección indefinida de los intendentes. Intendente, antes de finalizar y cerrar, por supuesto, con el contexto internacional, quiero preguntarle por algo que sucedió hoy en el Zoom de Juntos por el Cambio, si se discutió o no el pliego de Rafecas y cuál es la posición que se va a tomar como partido, como bloque y demás, ¿no? Dentro de idas y vueltas que generó de puertas para adentro la postulación de Daniel Rafecas. No lo sé, yo no estuve en ese Zoom y la verdad que después... Pero me imagino que tiene contactos con gente del partido, sabe sí, cuáles son las intenciones. No hablé de este tema, no hablé de este tema, igual voy a contestar un poco lo que es medio Vox Populi, lo que hemos definido como espacio político es que vamos a discutir los pliegos que efectivamente ingresen para ser tratados al Senado.
Lo primero que tiene que ocurrir es que el oficialismo defina quién es su candidato, si no estamos tomando posturas sobre operaciones. Bueno, Marcela Lozardo dijo que el candidato del presidente es el juez Rafecas, por eso le preguntaba con respecto a él. Enviaron el Claro, pliego. ese es el tema. Bueno, nos vamos a nivel internacional porque si no se me va el tiempo. Joe Biden, Donald Trump, el contexto de las elecciones de los Estados Unidos. Intendente, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza también en proyección a lo que le puede suceder a nuestro país? Yo creo honestamente que los problemas de la Argentina los tenemos que resolver los argentinos. Digo, sin un mirar cambio al de exterior. gobierno. Sí, no sin mirar al exterior, digamos, vinculándonos con todos los posibles socios, pero no creo que cambie mucho la historia de la Argentina en función de uno u otro presidente en Estados Unidos. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que recuperar confianza en la Argentina, tenemos que ordenar los números, generar confianza primero para que los propios argentinos inviertan en la Argentina y sin ninguna duda tratar de ser socios de todos los países que nos convengan. Yo no creo en el sesgo que ya ha tenido el kirchnerismo en el pasado, de tener algunos pocos aliados económicos que son con los mismos con los que tiene sintonía política. Yo creo que la Argentina tiene que tratar de vender sus productos a todos los países del mundo, tratar de ganar mercado para poder exportar más y lograr traer los dólares que la Argentina necesita y lograr traer inversiones detrás de esas aperturas de mercado. Ahora, sinceramente no creo que la suerte de la Argentina esté atada a uno u otro presidente. Creo que el esfuerzo grande tenemos que hacerlo en arreglar nuestros propios problemas. Macri, gracias por atendernos. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Por favor, vamos a hablar.